Muy buenos días, mi nombre es Melitza Duarte. En el día de hoy quisiera hablarles un poquito de lo que es Colombia en materia de tributación. Para ello, mi grupo y yo realizamos un artículo científico, el cual lleva por nombre Colombia y el resto del mundo. En él tratamos temáticas como son los sistemas tributarios, el sistema tributario, de Colombia a través del tiempo, y temáticas como son los convenios de doble imposición y los tratados de libre comercio. A manera de introducción quisiera decir que Colombia es rica en biodiversidad y en recursos naturales no renovables. Sin embargo, Colombia a través del tiempo ha pasado por distintos procesos fallidos a nivel económico, lo cual ha llevado a Colombia a aumentar sus impuestos. Todo esto pues para solventar todos los gastos públicos que tiene el país año tras año. Podemos decir que Colombia es uno de los países que mayor tributación realiza tanto a las empresas como a las personas. Pero todo esto tiene un origen. Podemos decir que en 1990, bajo el gobierno de César Gaviria, la economía colombiana quería incursionar en los mercados internacionales. En este momento nace la primera reforma tributaria, la ley 49 de 1990. En este momento, esta reforma tributaria lo que pretendía era estimular el desarrollo económico por medio de los mercados de capitales, reactivando el ahorro y la inversión. Colombia entra en un proceso de apertura económica y se generan ciertos gastos por lo que se da la Constitución del 91. En este momento empiezan a darse los primeros impactos en materia de tributación, como es por ejemplo el aumento del IVA en ese momento a un 12%. Posteriormente se crea una nueva reforma tributaria que es la ley 6 de 1992, y aquí ocurren ciertas modificaciones, como es por ejemplo ya no es el IVA del 12%, sino un IVA temporal de 14%, y la renta empieza a aparecer para las empresas. En el siguiente gobierno se evidencia una crisis estructural fiscal que da origen a nuevas leyes, como es por ejemplo la introducción de la renta presuntiva. ¿Qué es la renta presuntiva? La renta presuntiva es aquella que se le exige a todo contribuyente, sea persona natural o persona jurídica, que declare renta. Ahora deberá declarar la renta presuntiva, ya que el Estado asume que las personas obtienen utilidades de su patrimonio líquido. Por lo tanto, se le hace un impuesto a esta renta que ellos tienen, a estas utilidades. Otra modificación que se le da a partir de este gobierno es nuevamente el aumento del IVA, y se emplea por primera vez el mecanismo de retención en la fuente del 50% en aras de recaudar pues este impuesto. Para el año 1998 se crea la ley 488. Esta ley pretendía aliviar la grave situación de las finanzas públicas del país. Con esto se pudieron ver ciertas modificaciones a las reformas anteriores, como por ejemplo una disminución del IVA, ubicándolo en un 15%. También se pudo apreciar un nuevo gravamen, el gravamen de los movimientos financieros, con una tarifa temporal del 2 por mil, pero para el año 2001 pasó a ser de 3 por mil. Luego de todo esto, el país se enfrenta por primera vez a un balance de gestión de 8 años. Y pues durante este periodo de tiempo las reformas tenían un objetivo, y era aumentar el número de contribuyentes pues para que hubiese más impuestos. Por lo tanto, se evidenció el aumento del gravamen de los movimientos financieros, que pasó de ser del 3 por mil a ser el 4 por mil. También los productos de la canasta familiar aumentaron, variaron. Prácticamente el IVA pasó a ser el doble. Finalmente llegamos al gobierno actual. Durante todo este tiempo hemos visto las transformaciones de las reformas tributarias, y en esta nueva reforma, que es la ley 1819 del 2016, se aprecia, por ejemplo, la creación de nuevos impuestos, como es el impuesto a la riqueza, el impuesto sobre la renta para la equidad, la fiscalización de la DIAN, reformas arancelarias, vemos, por ejemplo, el impuesto al consumo en un 8%, y muchas modificaciones más. Esta ley lo que buscaba, su objetivo era hacer una reforma estructural que evitara la creación de nuevas reformas. Por lo tanto, el IVA pasa a ser del 16 al 19%. Muchas de las personas opinan que todas estas reformas que se han dado a lo largo del tiempo, ninguna ha sido efectiva.
Por lo tanto, Colombia ha tenido que buscar nuevas alternativas para que su economía pues sea mucho mejor y tener mayor reconocimiento a nivel internacional. Por eso se ha visto en la necesidad de buscar alternativas como son los tratados de libre comercio y los convenios de doble imposición. ¿Qué son los tratados de libre comercio? Los tratados de libre comercio son acuerdos comerciales bilaterales que se dan con el fin de ampliar el mercado entre las partes o países que participan. El beneficio de este es la eliminación de los aranceles, es decir, que ahora los países podrán tener mayor facilidad o simplificación en la entrada y la salida de productos. Colombia, en busca de crecer económicamente y de fomentar el comercio a través de las exportaciones y las importaciones, lanza en 1990 un programa llamado Modernización de la Economía. Este programa lo que buscaba era incursionar a Colombia en los mercados mundiales. Por otra parte, la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico explica que los convenios de doble imposición se dan cuando la renta de un contribuyente está sometida a un impuesto similar en dos o más estados. Podemos decir, por ejemplo, que los convenios de doble imposición son solemnes entre estados soberanos contratados con la finalidad de pues evitar que los contribuyentes o residentes estén sometidos a doble imposición. Básicamente, la diferencia entre estos dos modelos es que el Tratado de Libre Comercio trata más que todo materia pues de tributación o tributación aduanera. Y los convenios de doble imposición tratan lo que son los impuestos a la renta. Colombia ha firmado tratados de libre comercio muy importantes y convenios de doble imposición a destacar. Dentro de los CDI podemos destacar, por ejemplo, uno con Chile. Este se da, pues obviamente, teniendo en cuenta el impuesto a la renta y complementarios para, en este caso, para las empresas de navegación aérea y marítima, con el fin de que se crearan muchas más empresas de este tipo. Por otro lado, tenemos los tratados de libre comercio muy importantes, como pueden ser el de Estados Unidos y una con la Comunidad Andina de Naciones. Destacamos en el de Estados Unidos este tratado, pues básicamente lo que Colombia buscaba era que sus productos agrícolas entraran a este país de manera mucho más sencilla. Básicamente podemos decir que los tratados de libre comercio y los convenios de doble imposición en Colombia han ayudado muchísimo a que la economía aumente. También podemos decir que ha permitido que la elusión y la evasión de los impuestos disminuya. Ahora bien, un estudio realizado por Paying Taxes en el año 2018 dice que Colombia es el tercer país donde las empresas tributan mucho más. Y podemos ver que este es un porcentaje alto del 68,9%. Fueron analizados 189 países. En este orden de ideas, los tributos de las empresas locales se encuentran por debajo de otras naciones como es por ejemplo Argentina y Bolivia. Otro caso que podemos sacar a luz es por ejemplo la DIAN. Dentro de sus cálculos, la evasión del impuesto de la renta se encuentra en un 25% y el IVA en un 20,9%. Únicamente los empresarios comprometidos con el país son los que cumplen con la tarea pues, de declarar y contribuir. Ahora, otros países latinoamericanos como es Paraguay, sienten las personas que es mucho más sencillo dado que los impuestos en este país son mucho más bajos. Ahora, teniendo en cuenta toda la información anteriormente dada, pudimos apreciar que se realizó un análisis pues, de todo el sistema tributario de Colombia y vemos cómo es en materia tributaria y todas aquellas alternativas que ha tomado Colombia pues, para crecer económicamente. Teniendo en cuenta esto, vemos la necesidad de un gobierno que logre solventar pues las necesidades del país. Esto fue todo, fue prácticamente un resumen muy corto de lo que se encuentra realmente en el artículo científico. Muchísimas gracias.